Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación, 14, versículo 1. Cuando lo consiga vamos a estar en pie, vamos a leer este verso únicamente, aunque vamos a exponer hasta el verso 14. Y vamos a orar y luego ya vamos a entrar a meditar hoy en esta porción. Juan 14, 1 dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo leo una vez más, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Vamos a orar. Padre, gracias. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti. Somos privilegiados en estar en este lugar. Somos bendecidos en poder estudiar las Escrituras con libertad todavía. Y gracias por esas dos grandes, Señor, oportunidades que recibimos en esta mañana. Creemos que tú estás aquí en medio nuestro. Lo creemos con fe. Lo sabemos, tú estás aquí. Y rogamos a tu Espíritu Santo que nos ayude y nos consuele en cualquiera que sean las situaciones que cada uno de nosotros estemos pasando. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Leímos solo el verso 1, hermanos, pero vamos a estudiar hasta el verso 14. Si toman notas, el título es El consuelo de Dios para nuestros corazones afligidos. El consuelo de Dios para nuestros corazones afligidos. Básicamente, hermanos, lo que veremos el día de hoy son dos cosas. La primera, que Dios sabe que la vida de nosotros, sus hijos, aquí en la tierra, no es fácil. Eso Dios lo sabe, eso es lo primero que vamos a aprender. Pero también vamos a ver, hermanos, cómo Dios en su amor y misericordia por nosotros nos sostiene para poder soportar las pruebas por las que muchas veces nos toca pasar. Ya sea que Dios nos libre de la prueba, nos libre de la aflicción en la que estamos, o ya sea que simplemente nos da la fuerza y la sabiduría para soportar el momento difícil que estamos pasando. La vida en este mundo caído, hermanos, no es fácil. Vivimos en un mundo que está sujeto a la maldición de Dios por causa del pecado, por causa de la caída. Y Dios en su palabra no trató de esconder esta realidad. Dios en su palabra no pretende como que esto no existe, sino que más bien nos deja ver en las Escrituras, en la vida de muchos héroes de la fe, el sufrimiento que ellos atravesaron en su momento. Muchos creen que si eres cristiano estás exento de todo problema, pero la realidad es que en la Biblia vemos a cristianos muy fieles, hombres muy leales a Dios, que sin embargo pasaron por pruebas muy grandes. Job se lamentó de la siguiente forma en Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. En el libro de Job dice esto, Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Uno de los hombres más íntegros en la Biblia, Dios permitió que pasara por uno de los sufrimientos más grandes, comparado con otros hombres en las Escrituras.
Jeremías dijo lo siguiente, haciendo unas preguntas, porque estaba pasando momentos muy difíciles. En Jeremías 20:18, Jeremías dijo, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrentas? Fue tanto el sufrimiento de este hombre y fue tanto el lamento que él hizo durante su vida. De hecho, él es el escritor de uno de los libros de lamento, el libro de Lamentaciones, donde él llora y lamenta por el sufrimiento del pueblo. Y fue tanto su sufrimiento de este profeta, hermanos, que en la teología o en el mundo del cristianismo se le conoce como el profeta llorón. Y no es porque fuera cobarde, ¿no? Sino que sus lágrimas y su dolor fue en gran parte por el celo que tenía de parte de Dios de saber que el pueblo había sido llevado en cautiverio a causa de su rebeldía. Pablo y Bernabé le dijeron a los creyentes en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto no quiere decir que la salvación se compra por medio del sufrimiento. Lo que quiere decir es que ser salvo no nos hace inmunes al sufrimiento. El hecho de que el Señor nos haya salvado no nos hace inmunes a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Jesús, sabiendo que esto es una realidad para nosotros, dijo lo siguiente en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Y escuche esto, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Dos cosas negativas, por lo menos mencionó aquí el Señor Jesús. Y no porque haya sido pesimista, sino porque era realista al saber que vivimos en un mundo caído. La primera es que cada día trae su propio afán. Es decir, sus propias preocupaciones. De uno sentirse preocupado, afligido, angustiado por alguna situación que durante el día no salió como nosotros queríamos. Y la segunda cosa que dice es que también cada día traerá su propio mal. Es decir, todos los días hay algo que de repente nos sale mal o no se dio como nosotros queríamos. Y eso implica entonces que se desajusta muchas veces nuestros planes, nuestro schedule, porque hay algo que uno dice muchas veces, bueno, esto no estaba en mis planes. Hay cosas que se echan a perder a veces por lo mismo de que vivimos en un mundo caído. Jesús no escondió este tema. Él dijo claramente en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pero los que se saben bien este pasaje deben de saber cómo termina. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, por un lado, el Señor nos enseña que esta vida en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, no es fácil, pero al mismo tiempo también nos enseña a los que hemos creído en Él, que podemos confiar en Él para poder, hermano, ya sea ser librados de la prueba, porque Dios nos puede librar de la prueba, meternos en la prueba, tenernos por ahí un tiempo y luego sacarnos y terminar, o ya sea simplemente para terminar fuertes la carrera, aunque esa carrera concluya pues en la muerte, ¿no? En la enfermedad, en situaciones difíciles que de repente puedan venir a nuestra vida. Sabemos que Dios promete consolarnos en la eternidad. Dice su palabra que no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte. Pero ¿Dios promete solo consolarnos en la eternidad? La realidad es que Dios promete consolarnos también en la vida presente. Promete ayudarnos, no dejarnos, estar con nosotros, escuchar nuestras oraciones, inclinar su oído a nosotros, estar atento a cuando nosotros venimos a Él en oración. Él dice que le pidamos, pídanme, ¿qué necesitan? Pídanme. Hoy vamos a ver claro eso en el contexto, porque más adelante vamos a ver ese verso. Pero en el Salmo 23, Dios se presenta como pastor de nuestras almas. Y eso es un claro ejemplo de cómo Dios quiere consolarnos. Dios se presenta como el pastor que nos alimenta, que nos lleva a los pastos verdes, que nos lleva a las aguas de reposo.
como el pastor que con su vara y su cayado nos infunde aliento para seguir adelante, nos guía, nos protege de los peligros. Por ejemplo, estos dos instrumentos, la vara y el cayado, eran instrumentos tanto para guiar a la ovejita por el camino seguro, como también para ahuyentar a los depredadores que amenazaban la vida de estos animalitos. Cristo, el buen pastor, en este pasaje que vamos a leer el día de hoy, está a punto de enfrentar la cruz y soportar el dolor más grande que ningún ser humano haya soportado jamás. Sin embargo, a pesar de eso, en este momento su preocupación es la angustia de sus discípulos. Sus discípulos están severamente angustiados. Y entonces les da un discurso para poder animarlos. Amén. El día de hoy veremos, hermano, varias fuentes de donde Cristo enseña que viene el consuelo del Señor para nosotros. Basados en este pasaje del 1 al 14, veremos varias fuentes de dónde viene nuestro consuelo como creyentes. En primer lugar, el consuelo viene de creer en Cristo. El consuelo viene de creer en Cristo. Vamos a leer una vez más el verso 1. Punto número 1 entonces, el consuelo viene de creer en Cristo. Y dice así, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Vamos a entender el contexto de este pasaje, hermano. Escuche, los últimos días, antes de llegar a este momento de este discurso, las emociones de los discípulos han sido una montaña rusa, un sube y baja. En primer lugar, cuando entraron a Jerusalén en la entrada triunfal, hace pocas horas que sucedió eso, poco tiempo que sucedió eso, sus expectativas de que Cristo es el Rey, de que Cristo es el Mesías, llegan a su clímax. Porque lo comenzaron a aclamar como Rey y Cristo de alguna forma recibió esa aclamación como Rey. Sin embargo, pocas horas después, Cristo les dijo que Él iba a morir. Así que esa emoción de alegría, de saber, este es el Mesías que hemos estado esperando desde los tiempos de Moisés, se hizo añicos en cuestión de horas porque Cristo les dijo que iba a morir, y eso no hacía sentido con la teología que ellos tenían del Mesías para ese entonces, en el siglo I. Lo habían dejado todo por Él: familia, trabajo. Y aparentemente cuando llegan al final, en lugar de que Cristo se siente en el trono de Israel y sea rey y derrote al gobierno de Roma, lo que más bien ahora sucede es que Cristo les informa que Él se va y que por ahora a donde Él va ellos no lo pueden seguir. Ellos lo habían dejado todo por Él y ahora Él los dejaba solos a ellos. Parecía como si todo lo que habían hecho por estos 3 años y medio hubiera sido en vano. Ese era el escenario en el que ellos están en este momento. Por si fuera poco, Jesús les acaba de decir que uno de los 12 lo va a traicionar. Y además, uno de los 12, el que parece el más valiente, el más osado, lo va a negar cobardemente. Entonces, ya se imaginará usted el nivel de confusión, el nivel de problema interno que se ha generado en el corazón de ellos. Y este es el contexto en el que Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbar ahí es la palabra tarazo, la palabra griega tarazo, y habla de un severo estado de conmoción, tanto mental como emocional. Prácticamente todo lo que ellos habían entendido se había hecho pedazos delante de ellos. Y por eso es que están muy turbados, están muy preocupados, están severamente agitados por dentro. Yo sé que todos en algún momento nos hemos sentido así.
cuando nos ha tocado enfrentar un diagnóstico de enfermedad, cuando nos ha tocado enfrentar una mala noticia de migración, una cuestión legal, una cuestión matrimonial, y tú sientes como que todo se terminó, como que todo se te ha hecho pedazos. Porque somos humanos, aunque somos cristianos, tenemos emociones y no está prohibido que nos sintamos de esa manera. Por eso es que Cristo les dice en este punto 1, creéis en Dios, creed también en mí. Les está diciendo, ustedes en este momento están turbados, pero crean en mí. Algunos entienden este pasaje como que Cristo les está diciendo a sus discípulos que no se turben en lo absoluto, que no nos turbemos en lo absoluto. No, ellos ya están turbados. Lo que Cristo les está diciendo en realidad es que paren de estar turbados. ¿Sí? Si no entendemos bien este verso, alguien diría, este verso nos prohíbe a nosotros estar turbados y sentirnos afligidos y sentirnos angustiados. No, no nos lo prohíbe. Lo que nos manda es que cuando entramos a esos momentos de aflicción, porque nos llega una mala noticia repentinamente, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Cristo. Y fíjese lo que está diciendo Cristo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y lo que implica esto es, yo soy Dios. Crean en mí. Amén. Y no es que Cristo es el Padre, no se equivoque. No es que Cristo es el Padre y son una sola persona, sino que la esencia de Dios está en Él. Son dos personas diferentes. Entonces, hermanos, en el primer lugar, cuando nosotros estamos afligidos, cuando nosotros estamos demasiado angustiados, para calmar, hermano, nuestros corazones, tenemos que confiar en Cristo, creer en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo? Si crees en Dios, cree también en mí. En segundo lugar, el consuelo viene de confiar en lo que Cristo ha preparado para nosotros. Vamos a leer el verso 2 y 3. El consuelo viene de confiar en lo que Cristo ha preparado para nosotros. Verso 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta palabra casa es un nombre muy hermoso para referirse al cielo. Al cielo algunas veces se le llama país, por ejemplo en Hebreos 11:6. En otras oportunidades se le llama ciudad, por ejemplo Hebreos 12:22. En otras oportunidades se le llama reino, por ejemplo 2 de Timoteo 4:18. Y todos estos nombres implican algo. Por ejemplo, al llamarlo país o al llamarlo ciudad habla del gran número de habitantes, el gran número de personas que estarán en el cielo. Aunque claro, el número será mayor en el infierno, de acuerdo a las escrituras, ¿no? Dice que muchos son los que se pierden y pocos son los que entran por la puerta estrecha. Cuando se refieren al cielo como reino, las escrituras están hablando de que Dios es el rey, Él es el rey en el cielo. Pero esta palabra casa para cielo es un buen nombre, porque yo no sé si usted ha escuchado la frase hogar, dulce hogar. Y es que nosotros podemos estar en varios lugares, visitar, viajar, vacacionar, pero nada como uno sentirse en casa, ¿no? Usted llega de vacaciones después de varios días y lo primero que hace es llega a casa y es usted, ¿sí? Se quita los zapatos, se acomoda. Esta palabra casa aquí para el cielo habla de ese estado de intimidad con el Padre, de ese estado de reposo, de reposar de todo lo que el mundo, hermanos, nos trajo, ¿no? Trabajo, carga, sobre todo la carga del pecado, la carga de las consecuencias del pecado, los ataques de Satanás, las aflicciones del mundo. Vivimos en un mundo caído, lleno de aflicciones, lleno de situaciones difíciles. Y el cielo será entonces un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar donde los creyentes, hermano, estaremos en intimidad con Dios. De eso habla aquí casa.
Para entender esto voy a explicar un poco por qué dice que allá muchas moradas hay. Y esta palabra aquí, moradas, no se debe de entender como casas separadas. A mí cuando yo entendía este tema de moradas como casas separadas me causaba conflicto en mi mente. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿todo el mundo va a estar en casas separadas y vamos a ir a visitar a Dios algunas veces a su casa? ¿Va a haber tiempos en que vamos a estar aparte de la presencia de Dios? La realidad es que la mejor forma de entender esta palabra moradas no es casas separadas, sino habitaciones de una gran casa. Esa es una forma de entenderlo mejor. Y este sentido entonces no rompe el sentido de intimidad, de estar nosotros directamente con Dios y no solamente estar con Él en algunas ocasiones. Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, pero el cielo es la manifestación total de su gloria. Y ahí es donde nosotros, hermano, participaremos de todo el esplendor de la gloria del Señor. Luego dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ok? El consuelo para los discípulos de Cristo fue que la separación sería temporal. Esto es temporal, por ahora no me pueden seguir, pero esto es temporal, yo volveré, yo vendré, cuando yo venga, ustedes estarán conmigo y entonces esto debe de ser un gran aliciente para nosotros, hermano. El Señor tiene todo preparado para nosotros. Los que somos hijos de Cristo, nuestro futuro está preparado ya, está asegurado. Mejor que State Farm, mejor que Allstate. Tenemos la mejor aseguranza, hermano, del universo. La aseguranza de que Cristo nos ha dado su palabra, de que Él ha preparado un lugar para nosotros y donde Él esté, nosotros estaremos. Algo hermoso, hermano, de cuando lleguemos al cielo va a ser que, pues, aparte de la gente que vio físicamente a Cristo hace 2000 años cuando Él estuvo acá, todos los demás que no lo conocimos físicamente, vamos a verlo por primera vez. ¿Sí? Porque yo nunca he visto a Cristo desde que me convertí. Hace 18 años, yo nunca lo he visto. Pero cuando yo me muera y esté en la casa de mi Padre, donde el Señor fue a preparar morada para mí, yo veré a Cristo por primera vez y estaré con Él de persona a persona con Él. Y eso debe de ser un gran aliciente para nosotros. Porque los discípulos están con el corazón turbado porque Cristo ha estado con ellos por todos estos años y ahora se va y no podrán estar más con Él. Pero les dice, tranquilos, donde yo esté, allí ustedes estarán conmigo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso al Señor? Eso es una promesa, hermano, maravillosa que muchas veces quizás uno no la ha realizado en su mente. Pero ponte a pensar en eso y yo creo que debe crear en ti una alegría, un gozo tremendo. El saber, el decir, oh, va a ser el día que yo voy a ver por primera vez a Cristo. Del que yo he leído por años en la palabra. Ese día lo voy a ver. Wow. Si se emocionan las personas cuando van a ver a un familiar que no han visto hace muchos años. No se diga cuando vamos a estar, hermano, cara a cara con el Señor. Una promesa hermosa. En tercer lugar, hermanos, el consuelo para nuestros corazones afligidos debe de venir de saber que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer el verso 4 al 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabéis a dónde voy, les dice el Señor, y sabéis el camino. El contexto es porque el Señor ya les había dicho en otras ocasiones que Él iba a volver al Padre. Por lo tanto, Jesús esperaba que ellos entendieran que se estaba despidiendo de ellos porque era tiempo de volver al Padre. Pero en la turbación ellos no entienden lo que está pasando en este momento. Y Tomás viene y habla y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Usted se preguntará, ¿y por qué Pedro no fue el que tomó la delantera? Pedro no toma la delantera como típicamente acostumbra, porque la última vez que habló, Jesús le dijo, me vas a negar.
Así que Pedro debe estar por un rincón meditando, quizás ni oyó lo que dijo Tomás, sobre, hey, ¿en qué momento va a suceder esto? Y entonces Tomás habla y hace esta pregunta. Parece que hasta aquí ya entendieron que él va a morir, pero están todavía en su mente tratando de hilvanar el proceso bajo el cual van a suceder todas las cosas, como diciendo, ok, vas a morir y luego ¿qué? ¿A dónde vas? ¿Cómo te vamos a poder seguir? ¿Cómo vamos a poder estar contigo? Entonces Cristo les aclara toda esta serie de preguntas que son hipotéticas, que yo he hecho, pero que seguramente están en la mente de Tomás, y por eso hace esta pregunta. Y el Señor les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Esta verdad, hermano, es muy exclusivista. Y las personas de otras religiones odian esta verdad. No hay otra forma de llegar al Padre sino por medio de Jesucristo, por medio de creer en Cristo, por medio de poner tu fe en Él como Señor y Salvador de tu vida. No hay otro camino para poder ser salvos. No, las buenas obras no salvan, el karma no existe, la reencarnación no existe. No es de que tú eres un Dios, como dicen los mormones, que un día tendrás tu propio cielo y tu propia creación, que por eso debes tener muchos hijos. No. La verdad exclusiva de que Cristo es el único camino al Padre le resulta ofensiva a muchas personas. Pero quiero ser enfático en esto, hermanos. No hay salvación fuera de la fe en Jesucristo, pésele a quien le pese. Pastor, ¿y por qué se atreve a ser tan enfático? Porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia enseña esta verdad. El otro día, escuchando una entrevista de un pastor, le dijeron, ¿usted cree que hay salvación para los hindús, para los musulmanes, para fulano, para mengano? Y comenzó a titubear y comenzó a tartamudear y dijo, no sé, es que a lo largo de mi vida he conocido a tanta gente buena en la India, y se trabó. Ya no fue claro. Tuvo que citar solamente Juan 14:6. Bueno, de acuerdo a las Escrituras, y yo lo creo, dice que no hay salvación fuera de Jesucristo. Así que no importa qué religión profese X o Y persona, o en qué parte del mundo viva, y qué creencias tenga, y qué cosmovisión tenga, si no cree en Cristo se perderá eternamente. La frase es trillada pero verdadera. Cristo no es un camino más a Dios. Cristo es el único camino a Dios. ¿Cómo nos atrevemos a contradecir lo que Cristo ha dicho acá? O sea, Cristo dice, yo soy el único camino, nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Y luego me preguntan a mí como pastor que qué opino, y por agradar a los hombres comienzo a tartamudear y a contradecir a Cristo. ¿Cómo nos atrevemos a contradecir a Cristo? Él es el único camino al Padre. En el libro de Hechos, de hecho, muchas veces a los cristianos se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban exclusivamente que no había salvación fuera de Cristo, que no había salvación aparte de la fe en Cristo Jesús y aparte de su sacrificio que él había hecho en la cruz. Si alguien está visitando hoy aquí por primera vez y este mensaje dice, ay, qué mensaje tan más exclusivista, tan más, ¿verdad?, que excluye a las demás personas. Bueno, la realidad es que eso es lo que la Biblia habla. Nosotros los pastores solamente hacemos eco de lo que Dios ha dicho. La siguiente razón, hermanos, o fuente de nuestro consuelo, es confiar en Cristo al mismo nivel que confiar en Dios. Confiar en Cristo al mismo nivel que confiar en Dios. Leemos del verso 7 al 11, por favor. Verso 7 al 11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si me conocieres, dice también a mi Padre conoceríais. Jesús está tratando de afirmar la fe tambaleante de sus discípulos por medio de enseñarles acerca de su deidad. Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No se confundan cuando dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Algunos dicen, algunas veces Dios es el Padre, algunas veces Dios es el Hijo, algunas veces Dios es el Espíritu Santo. Esa es una herejía. Parece cristianismo, pero no es cristianismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y al mismo tiempo un solo Dios. Esa es una realidad bíblica. Muchos tienen a Cristo como un buen hombre, como un hombre virtuoso, pero Cristo dijo ser Dios. Y si Cristo mintió, entonces no es un hombre virtuoso. C.S. Lewis dijo que solamente tenemos dos opciones: o Cristo es Dios o Cristo es el más grande mentiroso que ha existido, no un virtuoso. Porque no es virtuoso alguien que ha mentido. Y de acuerdo a las Escrituras, el testimonio es que no mintió, sino que Él es quien dijo ser. Entonces nuestra fuente de consuelo está en creer al mismo nivel que se cree en Dios, que se cree en el Padre, al mismo nivel en confiar también en Cristo. A Cristo le podemos adorar por medio de salmos y cantos e himnos espirituales, igual que al Padre. Podemos orar a Cristo igual que al Padre. Podemos todo lo que los devocionales que hacemos al Padre los podemos hacer también al Hijo, porque es Dios. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Habla Felipe. Tomás, el Señor lo calló. Pedro estaba callado y ahora Felipe habla y él dice, Felipe dice más o menos lo siguiente, hermanos, parafraseándolo. Ok, ¿sabes qué, Jesús? Vamos al grano. Acabemos con tanto misterio, con tanto enigma. Simplemente muéstranos visiblemente al Padre y con eso nosotros nos damos por bien servidos. Dejemos los rodeos, muéstranos al Padre. Y es en ese contexto que Jesús le contesta entonces. Hace tanto tiempo que yo estoy con vosotros y no me has conocido. Fue una reprensión para Felipe y para todos los demás. Porque al decir muéstranos implica que no solo es petición de él, sino es petición de todo el grupo. Lo que está pidiendo es algo que en teología se llama una teofanía, una aparición visible del Padre. Y eso es lo que está pidiendo Felipe. Si nos muestras al Padre, nos queda claro todo a nosotros. Pero Cristo le dice, tranquilo, que si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Pastor, pero entonces son una sola persona. No, de acuerdo a las Escrituras, son dos personas. Pero a quien se ha visto en Cristo, ¿cómo ha visto Felipe y todos los apóstoles al Padre en Cristo? Por el hecho de que en Cristo reposaban todos los atributos del Padre. Su santidad, su omnisciencia, su perfección, todos los atributos de Dios estaban sobre el Hijo. Y en ese sentido es que los apóstoles, al haber estado directamente delante del Hijo, era como haber visto también al Padre. Podríamos pensar que inclusive hay un poco de tristeza en la pregunta, ¿hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido? ¿Por qué tristeza? Porque ha invertido 3 años y medio más o menos en discipular a estas personas y en el momento crucial, en el momento de la prueba, su fe está muy débil y está tambaleándose peligrosamente. En el punto que sigue, hermanos, el consuelo viene de confiar en el poder de Cristo para ayudarnos a hacer su obra. Nuestro consuelo viene de confiar en el poder de Cristo para ayudarnos a hacer su obra. Vamos a leer el verso 12, por favor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Muchos han usado este verso para decir, resucitemos más muertos que Cristo, hagamos más milagros que Cristo. Pero cuando vemos las Escrituras vemos que ningún apóstol en realidad hizo obras más espectaculares que Cristo, ¿no? Realmente lo que significa esto es no mayores en poder, sino mayores en alcance. Y lo que Cristo les está diciendo es que así Él predicó solamente en Israel, nunca fue a predicar a otro lado. Sin embargo, a ellos el Señor los comisionó en Mateo 28 y los envió a llevar el evangelio y predicar el evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. Y entonces, en ese sentido, la obra sería de mayor alcance. El milagro más grande que Cristo hizo, los apóstoles también lo harían, pero en mayor alcance. ¿Cuál? El milagro de la salvación de las almas, por medio de la predicación del evangelio. Cristo les está diciendo que ya no estaría de forma visible con ellos, pero Él les dijo, ¿verdad? Yo les enviaré al Espíritu Santo, Él estará con ustedes y recibirán ustedes el poder para poder hacer la obra que les he encomendado. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener consuelo en que el poder de Cristo está con nosotros para ayudarnos a hacer su obra. Cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, no estamos solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si algunas veces, hermanos, nosotros no oramos pidiendo ayuda al Señor en todas las cosas, es por necios, pero no es porque no haya una promesa para nosotros. Él nos ha prometido a nosotros que haremos las obras que Él nos ha encomendado hacerlas por medio del poder que Él nos va a dar a nosotros. Muchos cristianos a veces se cansan en la carrera, hermano, de la fe y se quedan tirados a medio camino. Y tú te preguntas, ay, ¿por qué será que este hermano ya no puede dar ni un paso en la fe? O sea, hay cristianos, hermano, que van por la vida arrastrando los zapatos y la respuesta es tan sencilla, hermano, que yo si se la voy a preguntar a uno de los niños que están allá atrás en escuela dominical, me la contestan. Si yo le digo, ¿por qué tú crees que a veces los cristianos viven una vida tan miserable en el sentido de que no están en el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo? Y te van a decir, por dos razones, pastor. No oran y no leen las Escrituras. Eso es todo. Así de sencillo. Esa es la verdad, hermanos. Usted sabe, este tema que se llama consuelo de Dios para nuestros corazones afligidos viene muy bien en estos días que hemos estado pasando situaciones con esta pandemia que ya nos tiene cansados, que ya se está alargando casi para 2 años y todo. ¿Y de dónde viene nuestro consuelo? Pues del Señor, de creer en Cristo, de saber que Él se ha ido y que tiene todo nuestro futuro y nuestro destino preparado para nosotros. En lugar de usar la pandemia como un pretexto para dejar la iglesia, para quedarse en casa, para ya no orar, para no leer la Biblia, para empezar a quejarte de todo, empezar a buscar culpables y responsables de lo que te ha pasado, mejor asume tu papel como hijo de Dios. Dejemos de lloriquear por la pandemia, hermanos. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué le dijo Mardoqueo a Esther cuando estaba amenazada la vida de todos los judíos? ¿Qué le dijo? Levántate porque quizás para esta hora has venido al reino. Conté el otro día en un discipulado que en una iglesia estaban unos hombres hablando con el pastor y de repente pasó un niñito chiquito y alguien le dijo al pastor, ay, pobres niños, el tiempo tan feo que les tocó vivir en estos momentos, tanta cosa horrible que hay allá afuera, aborto, ideología de género, pandemia. Y el pastor le dio una respuesta muy sabia, le dijo, no, cada quien nos toca el tiempo que Dios escogió. Y si Dios escoge que en estos tiempos sigan naciendo niños y sigan creciendo niños, es para hacer la diferencia. Cuando el profeta Samuel nació, todo estaba de cabeza, todo estaba horrible. Israel estaba en un tiempo de apostasía, en el tiempo de los jueces, donde dice que cada quien hacía lo que le parecía. Y la mamá de Samuel, Ana, hubiera dicho, ay, pobre de mi hijo, el tiempo que tan horrible que le tocó nacer. No, él fue un hombre de Dios que cambió el curso de las cosas por medio de buscar al Señor. Así que dejemos de lloriquear por todas las esquinas y hagamos la diferencia. Es un tiempo para buscar al Señor en oración, estar llenos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo a veces ya hasta prefiero evitar el tema de la pandemia, porque hay gente, hermano, que no tiene otro tema en su boca.
la vacuna, la pandemia, la mascarilla, el COVID, el Delta, la nueva variante. ¡Ay! Ya se llegaron a las cutículas, ya no tienen uñas, ya se las comieron todas. Por favor, hermanos, ya que estoy hablando de esto, quiero pedirle que por favor respete la conciencia de los demás en estos temas, ¿sí? No abusemos de la conciencia de los demás. Yo no he querido abordar este tema desde aquí porque yo he dicho, si el gobierno está respetando las conciencias de los demás, ¿quién soy yo para obligarlos a vacunarse o prohibirles que se vacunen? Que cada quien se informe, lea, estudie y tome su decisión en conciencia, en oración, ¿sí? Porque mucha gente solamente se vacuna para presionar a los que no se han vacunado. Se vacunan y ponen una foto en Facebook. Aquí ya vacunado por amor al prójimo. Y como ya se vacunó, entonces empieza a criticar a todos los que no se han vacunado. ¿Y cuál es la mala noticia? Que ahora el Delta, la nueva variante, afecta más a los vacunados. Según yo leí en un estudio serio en Inglaterra. Vaya a informarse, no le quiero meter miedo ni nada. Pero por eso es que tenemos que ser prudentes y respetar la conciencia de los demás. Y por último, el consuelo de los creyentes viene de orar en el nombre de Cristo. El consuelo de los creyentes viene de orar en el nombre de Cristo. Los dos versos finales y con eso terminamos. Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este es el contexto. Por 3 años y medio Jesús les ha suplido todo. Por 3 años y medio Jesús les ha dado pan. Jesús ha sanado a sus familiares. Por ejemplo, a Pedro le sanó la suegra. Algunos dicen jocosamente que por eso luego Pedro lo negó, ¿no? El Señor ha estado al pendiente de estos dos. Se los ha cuidado. Ellos saben, estando con Jesús no pasa nada. Que les quedó muy claro eso cuando en una ocasión el Señor mandó al mar que se callara y el mar le hizo caso. Ellos se sentían seguros con Cristo. ¿Qué nos puede pasar con Cristo? Mandó a callar al mar, ¿te imaginas? Pero ahora Cristo se va y el contexto es este del pasaje. Ellos se están preguntando y ahora, como dijo aquel, ¿quién podrá defendernos? Porque el Señor se va. Y lo que el Señor les está diciendo es esto: hey, tranquilos, yo me voy a ir, pero cuando ustedes se acerquen al Padre en oración, pidan en mi nombre. Y yo seguiré al pendiente de ustedes. No estaré físicamente con ustedes, pero mi Espíritu Santo estará con ustedes. Y seguiré al pendiente de ustedes en todas las cosas. ¿Cuántos saben que eso es una verdad, hermano? Si tú eres un hijo de Dios, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Dios mismo mora dentro de ti. Ponte a pensar en eso. El ser más maravilloso de todo el universo, que creó el universo, mora dentro de ti. Eso es una verdad que yo creo algunas veces por los afanes de la vida, como dijo el Señor, habrá afanes, habrá males, como que se nos olvida. Es más, una vez el Señor hasta le pagó los impuestos a Pedro. Pero usted pague los suyos, ¿eh? Porque el Señor no se los va a venir a pagar ya. Y este es el sentido entonces en mi nombre. Es decir, ustedes creen en mí, yo me voy a ir a prepararles un lugar para ustedes. De la misma forma que creen en el Padre, crean en mí. Así como confían en el Padre, confían en mí. Y es en este sentido entonces que Él dice en mi nombre. No es una fórmula mágica. Es una expresión de fe y de confianza en Él. No es una fórmula mágica como diciendo, pues todo lo que yo pida en el nombre de Jesús se me tiene que conceder. No. Significa 3 cosas. Primero, significa hacer peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es pedir en el nombre de Cristo. Hacer peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos ingenuamente, neciamente, caprichosamente. Esas oraciones, hermano, no llegan ni al techo. Tenemos que pedir, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios. En segundo lugar, también significa reconocer, escuche, que cada vez que el Padre nos contesta una oración, no es por nuestros méritos, sino ¿por quién? Por Cristo. Porque dice que abogado tenemos para con el Padre. Él está intercediendo por nosotros todos los días. Nosotros oramos, es cierto, y algunas veces Dios responde. Dios responde oraciones maravillosas. Digo algunas veces porque algunas veces su respuesta es no. ¿Ok? Siempre responde, pero algunas veces es no.
Pero no es porque lo merecemos, es porque el Señor, hermano, Jesucristo lo merece. En tercero, orar en el nombre de Jesús es alinear nuestras peticiones personales a un objetivo primordial del Padre. No sé si se acuerda. ¿Cuál es el objetivo primordial del Padre en el Evangelio del apóstol Juan? Es glorificar al Hijo. El propósito principal del Padre en el Evangelio de Juan es glorificar al Hijo. Entonces, cuando nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo y nosotros recibimos nuestra respuesta de nuestra oración, el Hijo es glorificado. Hermanos, en medio de las agitaciones de este mundo que nos ha tocado vivir, escuche, nada como arrodillarnos y comenzar a hablar con Dios para poder aquietar las turbulentas aguas de nuestro corazón. Eso es una realidad. 100% comprobada. Tengo 18 años en el cristianismo y nada, hermano, como tú estás en medio de una tormenta, pero llegas al lugar donde oras y te arrodillas y te postras y comienzas a orar al Padre en el nombre del Hijo y a pedir con sabiduría, porque la sabiduría ha venido de que temes a Dios y de que lees su palabra, e inmediatamente las aguas esas aguas están agitadas en tu corazón. Hay como un oleaje fuerte, una tormenta, pero cuando comienzas a orar las aguas se comienzan como a entrar en un remanso de paz. Confiemos en Dios en medio de nuestra aflicción, hermanos. Dios nos puede librar de nuestra aflicción, ¿sabían? En la Biblia les voy a hablar de 3 ejemplos donde Dios libró de su aflicción a 3 hombres de forma milagrosa. El primero fue Abraham, un hombre que no tenía experiencia en guerra y con 318 esclavos que no sabían de guerra, derrotó a 5 reyes y sus ejércitos. Génesis 14, eso es un milagro. Dios nos puede librar, ¿sí o no? Creamos y pidamos con fe en oración, hermano. El segundo es Moisés, un hombre que con un báculo de madera en su mano derrotó con la ayuda de Dios al faraón, que era el hombre más poderoso de esos días. Lo puede leer en Éxodo capítulo 1 al capítulo 15. Y David, ¿qué me dice de David? Un muchachito inexperto en guerra, pastor de ovejas, que se enfrentó a un hombre, en primer lugar, muy grande, de estatura, muy fuerte, y en segundo lugar, un experto guerrero. Y sin embargo, con una piedra lo mató, porque Dios estaba con ellos. Y a estas gentes Dios las libró. No hay nada imposible para Dios. Pidamos con fe y oración al Señor, hermano. En oración, en fe, Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Cierro con este comentario, ya, terminé. Y es que esto es algo que hace unos días le estaba comentando a los ancianos de la iglesia, y es que nosotros nos consideramos una iglesia de corte reformado, ¿no? En nuestra denominación, por decir algo, y entonces hacemos mucho énfasis en la soberanía de Dios y en que siempre que pidamos a Dios acabemos diciendo: Señor, pero a final de cuentas hágase tu voluntad, hágase como tú quieras. Y aprendí algo y se lo compartí a los ancianos, y yo creo que se presta para compartírselo a ustedes hoy, porque los estoy motivando a orar con fe, ¿verdad? Y entonces hermano, que los que ya entendemos y ya conocemos la soberanía de Dios, no siempre necesitamos cerrar nuestra oración diciendo al final, después de pedir en fe y fervientemente, terminar diciendo: pero al final yo sé que si tú no quieres, pues no lo hagas. O sea, echamos a perder todo lo que habíamos construido. Entonces, pidamos con fe. Claro, no vayamos al otro extremo de decir lo declaro hecho y lo juro y no sé qué. No, o sea, no nos vamos a ese extremo, pero tampoco al extremo de pesimismo. No, pidamos con fe y al final ya sabemos que Él es soberano. No tenemos por qué al final como destruir la oración que acabamos de construir con fe y fervor. Al final, si no pasa, automáticamente nosotros ya sabemos que se hace como Él dice, como Él quiere. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.